Nació en una casa modesta de Quito, rodeada de montañas que parecían protegerla del ruido del mundo, como si la naturaleza ya supiera que esa niña de ojos profundos iba a tener un destino distinto. Paulina Tamayo vino al mundo con un don: su voz. Desde que tenía apenas 5 años, los vecinos del barrio se detenían frente a la ventana de su casa cuando la escuchaban cantar las canciones que su madre le enseñaba. Esas melodías de pasillo ecuatoriano que hablaban de amores imposibles y despedidas. Su madre, una mujer dulce pero fuerte, fue la primera en descubrir que la pequeña Paulina no solo imitaba las notas, las sentía. Cantaba con una emoción tan pura que muchos adultos lloraban al escucharla. Su padre, trabajador del ferrocarril, la llevaba de la mano a las fiestas populares, donde los músicos locales la dejaban subir al escenario como una curiosidad encantadora. Una niña de voz inmensa, capaz de llenar el aire con ternura y melancolía. A veces, cuando terminaba de cantar, la gente le lanzaba monedas, y ella corría fe. Con el tiempo, el pequeño milagro musical se convirtió en una joven que empezaba a ser reconocida en las radios locales. En los años 70, Ecuador vivía una época dorada para la música tradicional, y Paulina, apenas adolescente, fue invitada a cantar en programas radiales junto a artistas ya consagrados. La apodaron La Voz del Ecuador, un título que llevaría con orgullo por el resto de su vida. Pero detrás de ese brillo temprano, había una niña que aún soñaba con el amor. Los primeros años de fama llegaron acompañados de sacrificios. Paulina dejó la escuela antes de tiempo. Pasó noches enteras viajando por carreteras polvorientas para cantar en pueblos donde la electricidad era un lujo, y durmió más de una vez sobre maletas en estaciones de autobuses. Pero cada vez que subía al escenario, todo valía la pena. Cuando canto, me olvido del mundo, solía decir a los periodistas. Y en efecto, su canto era un refugio, una manera de Fue también en esos años cuando conoció a quien sería, sin saberlo, el primer gran amor de su vida. Él era un joven músico, de mirada serena y manos hábiles con la guitarra. Tocaban juntos en los festivales, compartían canciones, risas y silencios. Pero la fama de Paulina crecía más rápido que su relación. Los compromisos, las giras y las presiones de la industria los separaron. No supimos esperar, diría ella muchos años después en una. Pese a esa herida, Paulina nunca permitió que el amor no correspondido apagara su voz. Al contrario, la fortaleció. Cantó con más fuerza, con más emoción. Sus canciones comenzaron a tener una profundidad nueva, como si cada nota llevara dentro un recuerdo. A finales de los 70 ya era una figura nacional. Sus discos se vendían por miles, su rostro aparecía en los periódicos y su voz cruzaba las fronteras. En Colombia, Perú y Bolivia se hablaba de la mujer que cantaba con el alma de América Latina, pero la fama, como un espejo roto, siempre muestra más de lo que uno desea ver. Con los aplausos vinieron las soledades, los celos profesionales, los contratos injustos. En los camerinos vacíos, Paulina a veces lloraba en silencio. En las entrevistas, sonreía y hablaba de su gratitud hacia el público, pero dentro de ella se formaba una grieta invisible. Lo que nadie imaginaba era que esa grieta la acompañaría toda su vida, y que en sus últimos años, antes de morir, esa misma grieta se abriría para revelar el secreto que había guardado durante décadas, el nombre del verdadero amor de su vida. Su carrera continuó floreciendo en los años 80. Era invitada a programas de televisión, reconocida con premios y medallas. Pero Paulina seguía siendo, en el fondo, la muchacha humilde de Quito. Nunca olvidó sus raíces. En los conciertos más grandes, cuando interpretaba El alma en los labios o Penas, cerraba los ojos y parecía volver a ser aquella niña que cantaba frente a la ventana de su casa, mientras el sol del mediodía se colaba entre los tejados. El público la adoraba, pero pocos conocían a la mujer detrás del mito.
Paulina Tamayo tenía una vida amorosa discreta, casi secreta. Se casó joven, tuvo hijos, pero nunca permitió que su vida privada fuera tema de escándalo. Su marido, un hombre reservado, la acompañó en los momentos más duros, aunque el amor entre ellos fue más una alianza de respeto que una pasión ardiente. Ella misma lo admitió años más tarde. Fui esposa. Fui madre. Pero también fui una mujer que amó en silencio a alguien que no podía tener. En las cartas que dejó escritas antes de morir, que más tarde saldrían a la luz gracias a su familia, Paulina hablaba de ese amor prohibido con una ternura devastadora. Si el destino me hubiera permitido vivir otra vida, la habría vivido a su lado. Pero mi voz pertenecía al público, y mi corazón a él. A lo largo de los años, ese él permaneció en el misterio. Algunos periodistas intentaron descifrarlo, pero Paulina siempre esquivó la pregunta con elegancia. El amor más grande no se cuenta, se canta, respondía con una sonrisa. Y quizá tenía razón. Cada canción suya era una confesión disfrazada de melodía. Durante las últimas décadas, su salud comenzó a deteriorarse. La enfermedad, silenciosa y cruel, la obligó a alejarse de los escenarios. Sin embargo, incluso en sus últimos conciertos, su voz seguía siendo un milagro. Los médicos se sorprendían de que, pese al dolor físico, aún pudiera cantar con esa pureza. «Canto para no morir», dijo una vez a su enfermera, y en cierta forma, cumplió su palabra. Su voz sigue viva, resonando en las radios, en las fiestas, en los corazones de quienes crecieron escuchándola. El día en que decidió hablar, ya sabía que la muerte estaba cerca. Reunió a su familia, pidió que no hubiera cámaras ni grabadoras, solo silencio. En una habitación perfumada con flores blancas, tomó la mano de su hermana menor y susurró: «Diles que lo amé de verdad, que nunca fue un error». Esa fue su última confesión. Una frase que rompió el silencio de más de 40 años, y que, cuando fue revelada al público, conmovió a todo un país. No dijo su nombre, pero quienes conocían su historia entendieron de inmediato. Era el guitarrista de sus primeros días, el hombre con quien había compartido los escenarios cuando aún no existía la fama ni el dinero, solo la música y la inocencia. Así comenzó el último de su vida, no en los escenarios, ni bajo las luces, sino en el silencio de su hogar, donde finalmente pudo ser solo Paulina, sin títulos ni micrófonos. La mujer que hizo llorar a Ecuador con su voz, ahora lloraba por su propio destino, agradecida por haber amado, aunque fuera en secreto, porque al final esa fue la verdad que guardó hasta el último aliento. Paulina Tamayo no solo fue una artista inmortal, fue una mujer que amó con toda el alma, y que antes de morir tuvo el valor de decirlo. El amor prohibido que marcó su destino. En la memoria de quienes la conocieron de cerca, Paulina Tamayo era una mujer de mirada firme y corazón inquieto. Había logrado todo lo que una artista podía soñar: el reconocimiento, el cariño del pueblo, la admiración de colegas y autoridades. Pero detrás de esa figura pública que irradiaba luz, había una historia que nunca fue contada del todo. La historia de un amor que comenzó en la juventud y que, por las vueltas del destino, se convirtió en una llama eterna, imposible de apagar. Su encuentro con él fue tan inesperado como inevitable. Corrían los primeros años 70 cuando Paulina, ya conocida en la escena local, fue invitada a cantar en un pequeño teatro de Cuenca. Allí, entre guitarras y voces, conoció a Miguel, un guitarrista de sonrisa tímida que tocaba con una sensibilidad que pocos músicos poseían. Desde la primera nota, ella sintió algo distinto. No era solo admiración artística, era una conexión silenciosa, de esas que se reconocen sin palabras. Durante las giras, compartían los mismos escenarios, los mismos camerinos improvisados, las mismas noches de carretera en las que el cansancio se mezclaba con risas, anécdotas y sueños.
Ella le contaba que deseaba grabar un disco que honrara las raíces de la música ecuatoriana. Él la escuchaba con atención, con esa devoción que solo tienen los hombres que aman en secreto. Paulina. En esos días, aún no sabía que ese amor crecería hasta volverse imposible de olvidar. Miguel era casado. Ella lo supo desde el principio, y quizás por eso trató de resistirse, de mantener la distancia. Pero la música los unía de una forma que ningún juramento humano podía separar. En cada ensayo, en cada acorde, se decían cosas que las palabras no podían expresar. Cantábamos para todos, pero en realidad nos cantábamos el uno al otro, escribió Paulina muchos años después, en una carta que su familia halló tras su muerte. Su relación se mantuvo en la sombra, no por vergüenza, sino por respeto. Ambos sabían que el mundo no perdonaría un amor así, y menos a una mujer como ella, símbolo de la tradición y la virtud. En una sociedad conservadora, una artista debía ser ejemplo, no escándalo. Pero el corazón de Paulina no entendía de normas ni de reputaciones. Era un corazón libre, hecho de la misma materia que las canciones. Emoción pura, verdad sin máscara. Durante casi una década, vivieron entre encuentros fugaces y despedidas dolorosas. A veces se veían solo unas horas entre conciertos. En otras ocasiones se comunicaban a través de cartas secretas que él escondía entre las cuerdas de su guitarra. Una de esas cartas, conservada por Miguel hasta su vejez, decía: «No me busques cuando cante, porque ya estaré contigo. Cada palabra que salga de mi boca será una forma de decirte que te amo sin poder decirlo». Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular. Algunos colegas notaron la complicidad entre ellos, las miradas prolongadas, los gestos que traicionaban la prudencia. Paulina, para protegerlo, decidió alejarse. Fue uno de los momentos más duros de su vida. Se retiró de los escenarios por un tiempo, bajo el pretexto de descansar. En realidad, estaba intentando olvidar. Pero el olvido es una ilusión. Solo aprendió a vivir con el recuerdo. De ese dolor nacieron sus canciones más intensas. Temas como «No puedo verte partir», «Te recuerdo todavía» y «Volver a empezar» fueron interpretados por el público como historias románticas. Pero en realidad eran confesiones disfrazadas. En cada verso estaba él, Miguel, el hombre al que amó sin poder tenerlo. Mientras tanto, la vida siguió su curso. Paulina se casó con otro hombre, un empresario que la apoyó en su carrera y con quien tuvo hijos. Agradecía su compañía, su estabilidad, su paciencia. Pero sabía que no era lo mismo. Mi esposo fue mi compañero, pero nunca mi destino. Confesaría en privado a una amiga íntima. Miguel también siguió su vida. Continuó tocando la guitarra, aunque dejó de acompañarla en público. Se convirtió en profesor de música, enseñando a nuevas generaciones lo que había aprendido de ella: cantar con el alma. A veces, en las noches silenciosas, ponía uno de sus discos y lloraba. «Esa voz es mi hogar», le dijo una vez a un alumno sin saber que esas palabras serían recordadas muchos años después. Décadas más tarde, cuando la enfermedad empezó a debilitar a Paulina, el destino volvió a cruzar sus caminos. Ella ofrecía un concierto de despedida en Guayaquil, y él, que había envejecido en silencio, fue parte del público. No se hablaron, no fue necesario. Cuando Paulina lo vio entre la multitud, cantó Nuestro Juramento, con una fuerza que conmovió al auditorio entero. Nadie sabía que cada palabra era un mensaje dirigido solo a él. Por amor, he jurado quererte hasta la eternidad. Cuando la canción terminó, una lágrima rodó por su mejilla. Él también lloró, en la penumbra, sin aplaudir, solo escuchando. Aquella fue la última vez que se vieron. La vida de Paulina continuó su curso, pero algo cambió en ella. Empezó a hablar con más libertad sobre el amor en sus entrevistas, siempre en tono poético, nunca literal. He amado como se ama una melodía, sabiendo que un día termina, pero sigue sonando dentro de uno, dijo en un programa de televisión.
Sus fans pensaron que hablaba de su arte, pero en realidad hablaba de Miguel. Ese amor fue su refugio y su condena, la razón por la que nunca dejó de cantar. En sus últimos años, mientras la salud le fallaba, solía pedir a sus hijos que le pusieran música de guitarra. Cerraba los ojos y sonreía, como si volviera a estar en aquellos escenarios pequeños donde todo empezó. Una de sus enfermeras recordó que, una tarde, mientras el sol caía por la ventana, Paulina murmuró entre sueños: «Dile que lo perdono, y que nunca dejé de amarlo». Eran las palabras de alguien que había hecho las paces con el pasado. La confesión final no fue una declaración pública, sino un susurro íntimo, dirigido a un fantasma del que nunca se despidió por completo. Después de su muerte, su familia encontró una pequeña caja de madera entre sus pertenencias. Dentro había cartas, fotografías amarillentas y una partitura titulada «Si me escuchas, aún te amo». Era una canción inédita, escrita con su letra. Nadie sabía de su existencia. La melodía, dicen, era de una dulzura indescriptible, una mezcla de nostalgia y esperanza. Fue su última composición, y en ella dejó grabado el eco de su alma. Miguel, al enterarse de su fallecimiento, viajó en silencio al cementerio. No quiso hablar con la prensa. Solo llevó una guitarra y una rosa blanca. Se sentó frente a su tumba y tocó la melodía que solían ensayar juntos 50 años atrás. Nadie lo reconoció, pero los que pasaron cerca aseguraron que jamás habían escuchado algo tan triste y tan bello al mismo tiempo. Desde que entonces, los fans de Paulina dicen que cuando suena su voz, algo en el aire se estremece, como si el amor que ella guardó en secreto todavía buscara ser escuchado. El amor prohibido de Paulina Tamayo no destruyó su vida, la definió. Fue la inspiración detrás de su arte, la fuerza que la sostuvo en la soledad, el fuego que le dio sentido a cada nota. Amó sin ser correspondida del todo, pero ese amor la convirtió en eterna. La mujer detrás de la leyenda, detrás de los escenarios, lejos del brillo de las luces y los aplausos, Paulina Tamayo era una mujer de costumbres sencillas. En su casa, no existían los trofeos relucientes, ni los retratos ostentosos de su carrera. Lo que dominaba eran las flores frescas, los discos antiguos y el aroma constante del café recién hecho. Decía que el éxito no se medía en premios, sino en las emociones que uno dejaba en los demás. «Prefiero una lágrima sincera a 1000 medallas», repetía con humildad. Era madre amorosa, aunque muchas veces la fama la obligó a ausentarse más de lo que hubiera querido. Sus hijos crecieron viéndola entre maletas y aeropuertos, escuchando su voz en la radio mientras esperaban su regreso. Cuando estaba en casa, trataba de compensar el tiempo perdido con abrazos, cuentos y canciones al pie de la cama. Mi mamá no necesitaba decir que me amaba, bastaba con que me cantara, confesó años después su hija mayor en una entrevista televisiva. Paulina tenía una manera única de convertir lo cotidiano en arte. Si cocinaba, lo hacía cantando. Si limpiaba, lo hacía con ritmo. Decía que la música no era solo un oficio, sino una forma de vivir. Incluso los días grises tenían melodía. Hay notas tristes que también son bellas, solía decir, refiriéndose a su propia existencia. Un equilibrio entre alegría y melancolía, entre plenitud y ausencia. A lo largo de su vida, mantuvo una relación profunda con la espiritualidad. No era una mujer de misa diaria, pero sí de fe silenciosa. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela y agradecía por un día más, por la voz que aún le respondía y por la gente que seguía escuchándola. «Mi canto es mi oración», escribió una vez en un diario personal. Esa conexión con lo divino se intensificó cuando empezó a enfermar. La enfermedad, cuyo nombre nunca quiso hacer público, fue un proceso largo y doloroso, pero ella la enfrentó con una serenidad que asombraba a quienes la rodeaban. En los hospitales, hablaba más de esperanza que de miedo. El cuerpo se cansa, pero el alma no, decía con una sonrisa suave.
como si ya supiera que su tiempo en la tierra se estaba agotando, y no le temía al final. Durante los últimos años, Paulina se dedicó a enseñar. Abrió un pequeño taller de canto para jóvenes en Quito, al que llamó Voces del Alma. No cobraba a los alumnos sin recursos. Decía que el talento debía compartirse, no venderse. Allí enseñaba no solo técnica vocal, sino también el valor de la emoción. No basta con cantar afinado, decía. Hay que cantar con verdad. Si no has llorado por amor, no podrás cantar una balada con el alma. Sus estudiantes la adoraban. Muchos de ellos cuentan que lloraron la primera vez que escucharon su interpretación de Cuando llora mi guitarra. No era solo una artista, era una maestra de vida. Enseñaba a ser sensible sin miedo, a mirar el mundo con el corazón abierto. En las paredes de su academia colgaban frases que ella misma había escrito. El amor no se olvida, se transforma. La voz es el reflejo del alma. Cantar es recordar quiénes fuimos cuando aún creíamos en los milagros. A medida que su salud empeoraba, comenzó a reflexionar sobre su legado. No quería ser recordada solo como la voz del Ecuador, sino como una mujer que amó con autenticidad. En entrevistas tardías, se mostraba más vulnerable, más humana. He cometido errores, decía, pero todos nacieron del amor. Y si el amor fue mi pecado, que Dios me lo perdone con música. Sus confesiones empezaron a tener un tono de despedida. En 2022, durante una presentación íntima en un teatro pequeño de Quito, se detuvo a mitad de una canción y habló al público con lágrimas en los ojos. Si algún día mi voz se apaga, no me lloren. Cierren los ojos, pongan una guitarra y déjenme cantar desde el cielo. Aquella noche, el público la ovacionó de pie. Nadie imaginó que sería una de sus últimas actuaciones. Detrás del telón, exhausta, se recostó en una silla y murmuró: «Estoy lista». Sus amigos más cercanos comprendieron entonces que había aceptado su destino con paz. En su hogar, pasaba largas horas revisando viejos álbumes de fotos. Tocaba las imágenes con cuidado, como si temiera borrar los recuerdos. En una de esas fotos, aparecía ella junto a Miguel, el hombre de su amor prohibido, en una presentación en 1974. Ambos sonreían, jóvenes, sin saber que el tiempo los separaría. Esa foto, según su hermana, fue la única que guardó en su mesita de noche hasta el final. Los últimos meses fueron una mezcla de dolor y serenidad. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía clara. Dictó cartas, grabó mensajes y dejó instrucciones sobre su funeral. Quería flores blancas, guitarras en lugar de llantos, y que se cantara el alma en los labios, como despedida. «No quiero tristeza», dijo. «Quiero música. Es la forma más hermosa de decir adiós». En una de sus últimas conversaciones, una periodista le preguntó si se arrepentía de algo. Paulina pensó por unos segundos y respondió: «Me arrepiento solo de no haberle dicho más veces que lo amaba. Pero quizá no hacía falta. Él lo supo siempre, en cada nota». Aquella respuesta fue interpretada por muchos como un enigma, pero quienes conocían su historia sabían que hablaba de Miguel. Esa confesión, indirecta pero transparente, fue su manera de cerrar el círculo. Los días previos a su partida, pidió que le tocaran guitarra. Su hijo, que había heredado algo de su talento musical, la complacía cada tarde. Ella cerraba los ojos y sonreía. En uno de esos momentos, Isis susurró: «Cuando me vaya, no digas que morí, di que volví a cantar con él». Y así fue como su familia entendió que, para ella, la muerte no era el final sino un reencuentro. Cuando su voz finalmente se apagó, el país entero se estremeció. Las radios dedicaron días enteros a su música. Los periódicos la recordaron como la mujer que cantó con el alma de Ecuador. Pero más allá de los titulares, quienes la conocieron recordaron a la Paulina sencilla, la que cocinaba cantando, la que lloraba por amor, la que nunca perdió la fe en la belleza de la vida. Después de su muerte, muchos de sus alumnos organizaron un homenaje en su academia. Encendieron velas,
Tocaron guitarras y leyeron fragmentos de sus cartas. Uno de ellos, visiblemente emocionado, dijo: «La maestra no se fue. Está en cada nota que aprendimos de ella. Nos enseñó que cantar es amar, y amar es no tener miedo». Y así, incluso en la ausencia, Paulina siguió presente, multiplicada en cada voz que se atrevía a sentir. Su legado no solo pertenece a la historia de la música, sino a la historia del amor. Porque detrás de cada canción suya hay una verdad humana. La certeza de que, aunque el amor no siempre triunfa en la tierra, deja huellas que ni la muerte puede borrar. La despedida eterna y la confesión final. La noche en que Paulina Tamayo se despidió del mundo fue silenciosa, serena y luminosa. No hubo tormentas ni relámpagos. Solo una luna llena que bañaba su habitación con un resplandor casi sagrado. Parecía que el cielo había decidido acompañarla en su último concierto. Uno sin público, sin aplausos, pero lleno de amor. Sus hijos estaban a su lado. Las manos pequeñas de sus nietos jugaban con las flores sobre la mesa, sin entender del todo que aquella mujer que dormía ya estaba emprendiendo su viaje hacia la eternidad. En la casa sonaba un disco suyo, grabado muchos años atrás. Mi vida es un pasillo. La voz de la Paulina joven llenaba el aire, fresca, potente, vibrante. «Miren, esa soy yo», dijo con una sonrisa débil. «Y esa voz aún canta por mí». Durante los días previos, había estado en paz, hablaba poco, pero cuando lo hacía cada palabra parecía tener el peso de una despedida. No temía morir. Lo que la conmovía era la idea de dejar inconclusas las canciones que todavía quería grabar. En su mesa de noche quedaban algunos cuadernos abiertos, con letras inacabadas. En una de ellas se podía leer: «El amor no se muere, solo cambia de voz». Esa frase, escrita con letra temblorosa, fue lo último que dejó sobre el papel. Aquella noche pidió que no hubiera lágrimas. «Si lloran, no podré irme tranquila», susurró. Quiso escuchar una última vez la guitarra. Su hijo la tomó con delicadeza y comenzó a tocar un pasillo lento, el mismo que ella y Miguel habían interpretado en su juventud. El sonido se mezcló con el crujido del viento en las cortinas, como si la casa entera respirara con ella. «Más despacio», dijo Paulina. Así suena cuando canta el alma. En ese instante, su mente se llenó de recuerdos. Volvió a ver la cara de Miguel, la sonrisa que había guardado en su corazón durante décadas. Lo recordó joven, con la guitarra apoyada en el pecho, mirándola como si en sus ojos estuviera todo el universo. Sintió el mismo temblor que la recorrió aquella primera vez que sus voces se unieron sobre un escenario. En su interior no había dolor, sino una inmensa gratitud. El reloj marcaba las 11:30 cuando pidió que la dejaran sola unos minutos. Quiso escribir algo más, pero sus manos ya no obedecían. Aún así, alcanzó a decir: «Díganle que siempre fue él». Esa fue su última frase. Un suspiro, más que una palabra. Una confesión que había esperado toda una vida para decir. Su hermana, que estaba presente, la tomó de la mano y lloró en silencio. Paulina ya no respondía. Parecía dormida, pero su rostro tenía una expresión de paz absoluta. A su alrededor, la habitación se llenó de un silencio tan profundo que parecía una oración. Y entonces, con un último aliento, partió. En ese mismo momento, a cientos de kilómetros de distancia, Miguel, ya anciano con los cabellos blancos, despertó sobresaltado. Dijo después que había sentido un frío extraño, seguido de una calma inexplicable. Tomó su guitarra y comenzó a tocar, sin saber por qué, la melodía que solían compartir. Fue como si ella me llamara, contó entre lágrimas días después. Cuando la noticia de la muerte de Paulina se dio a conocer, Ecuador entero se detuvo. Las radios repitieron su nombre con respeto y ternura. Las calles se llenaron de flores. Los teatros encendieron velas en su honor. En Quito, cientos de personas cantaron sus canciones frente a su casa. Era como si un país entero le diera las gracias por haber puesto música a sus vidas. El funeral fue íntimo, como ella lo había pedido.
Nada de trajes negros, solo flores blancas y guitarras. En lugar de discursos, se cantó. Uno de sus alumnos interpretó El alma en los labios. Y todos los presentes se unieron. Muchos decían que sentían su presencia, que el aire mismo parecía vibrar con su voz. Cuando el sacerdote terminó la bendición, su hermana mayor se acercó con una pequeña caja de madera. Era la misma que Paulina había guardado durante toda su vida. Dentro, además de cartas y fotos, había un sobre sellado con una nota escrita a mano, para abrir después de mi partida. Con manos temblorosas, su hija rompió el sello. Dentro había una carta dirigida a quien siempre fue mi canción. Decía: «Tú sabes quién eres. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No quiero que llores, amor mío. Gracias por acompañarme en silencio, por existir en cada acorde, por ser la razón de mis canciones. No me perteneciste, ni yo a ti, pero fuimos uno en la música. Eso basta para llamarlo amor. Si alguna vez escuchas el viento entre las cuerdas de tu guitarra, sabrás que sigo cantando contigo. Paulina». Esa carta fue la confirmación de lo que durante años había sido solo rumor. Miguel lloró al leerla, en silencio, sentado frente a su tumba. Colocó la carta en el suelo, besó la tierra y dijo: «Ahora sí puedo morir en paz». Un mes después, falleció también. Algunos de sus amigos dicen que fue el corazón, otros aseguran que simplemente se dejó ir. Lo cierto es que, simbólicamente, cumplieron su promesa, morir amándose, sin haberse separado nunca del todo. Desde que entonces, la historia de Paulina y Miguel se convirtió en una leyenda. En los pueblos andinos, los músicos cuentan que en las noches tranquilas, cuando se toca un pasillo con devoción, se escucha un eco lejano, una voz femenina que acompaña, dulce y melancólica. Dicen que es Paulina, que sigue cantando desde donde está, fiel a su promesa. Su legado trascendió la música. Para Ecuador, Paulina Tamayo se convirtió en un símbolo del amor eterno, del arte que nace del alma y del valor de vivir con autenticidad. Para las nuevas generaciones, su historia es una lección, que el éxito no vale nada sin verdad, y que el amor, aunque imposible, puede dar sentido a toda una vida. En los aniversarios de su muerte, sus admiradores dejan flores y guitarras en su tumba. Algunos cantan, otros rezan. Y entre las ofrendas, siempre piana hay una rosa blanca. La misma que Miguel llevó el primer día. Y una nota que dice: «El amor de tu vida nunca te olvidó. El tiempo ha pasado, pero su voz sigue sonando. En cada nota, en cada verso, hay una parte de su historia. Porque Paulina Tamayo no se fue. Se convirtió en melodía, en recuerdo. En esa emoción que atraviesa el pecho cuando uno escucha una canción que parece hablarle directamente al alma. Y así, en el silencio posterior al último aplauso, en el instante en que la música se apaga y queda solo el eco, se escucha su verdad más pura. Antes de morir, Paulina Tamayo finalmente confesó el amor de su vida. Pero en realidad, ese amor fue su vida misma,